Mis amigos y amigas, aquí estamos una vez más para presentarles su programa de la semana Analizando. Hoy con la presencia del licenciado Freddy Aguas Vivas, disculpando al profesor Sixto Moya, quien se encuentra en México dictando varias conferencias a nivel de diferentes universidades. Como siempre, Ismael Reyes para, junto a mis demás compañeros, analizar para ustedes aquellos temas que tienen que ver con la geopolítica, es decir, con el análisis y la revisión de los acontecimientos que agitan las sociedades del mundo a través de todos los tiempos. Esta semana nos vemos precisado a tener que tocar nueva vez el tema de la guerra y la desgracia que ésta siempre implica para los pueblos, porque en las guerras hay muerte, hay destrucción de los bienes materiales que ya el hombre ha creado y por vía de consecuencia hay un atraso que siempre castiga más a los que menos tienen. Pero para que podamos entrar a ver los temas de la Primera Guerra Mundial, sus causas, la Segunda Guerra Mundial, sus causas, cómo termina esta Segunda Guerra, cómo se produce la invasión de Normandía del 6 de julio de 1944, cómo se da la formación de la OTAN y por qué, así como el Pacto de Varsovia y otros temas interesantes. Continúa todavía en el debate el tema de la guerra que ha desatado el dictador de Rusia, Vladimir Putin, en contra de la República de Ucrania. Nación que históricamente tiene una profunda ligazón con Rusia, puesto que el propio imperio ruso en principio no nace en Moscú, sino que nace exactamente en Kiev o en Kiev, que es la actual capital de Ucrania. Decíamos en el comentario inicial que las guerras son siempre malas. Cuando nosotros nos ubicamos en el hecho de la Primera Guerra Mundial, que se inició el 28 de junio del año 1914, cuando precisamente se da el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, en manos de un nacionalista que asesina a este joven, y cuando cometió ese asesinato, Gavrilo Princip no se estaba dando cuenta que haciendo eso estaba destapando la olla de la guerra mundial que pasó a ser en 1914 este combate, cuando Austria y Hungría exigieron a Serbia una reparación de inmediato. Invadieron a Serbia y a través de Serbia entonces Rusia, Alemania y toda Europa cayeron en la guerra. Y qué triste, Freddy, porque se prolongó esta guerra casi 4 años. Hubo 6.5 millones de muertos militares y 6,6 millones de civiles. Se ve que la guerra, las guerras, quien la desata sabe que la desató, pero no sabe ni cómo va a terminar esa guerra, ni cuántos muertos van a haber. ¿Qué te parece? Bueno, la historia se mueve así, Ismael, y ha sido la preocupación de este programa analizando durante todo el trayecto desde que nacimos como medio de comunicación. Hemos tenido esa preocupación de cómo se inicia una guerra, con la facilidad que se va escalonando una guerra
y va creando problemas. Mira cómo tú nos aportas el dato, cómo mueren 6,5 millones de personas por un asesinato que tal vez tuvo una motivación pasional y personal. 6.6 millones de civiles, de civiles y 8.5 millones de soldados, de intervinientes. Porque se involucraron nada más y nada menos que 65 millones de personas de diferentes países. De diferentes países. ¿Qué pasa con este ejemplo que tú nos señalas? Estamos hablando de 13 millones de muertos por un hecho que aparentemente, bueno, alguien mató a Reagan, le dispararon y por poco lo matan. Hay algunos presidentes que han sido asesinados. Ahora mismo tenemos el de Haití aquí. Pero como un hecho que aparenta fortuito, ese asesinato, tratándose del archiduque, representó una agresión a una nación y esa nación respondió. La invasión a Serbia trajo consigo el involucramiento de una cantidad de naciones que se fueron alistando, o sea, uno fue metiéndose por el otro, y como resultado nosotros tuvimos una primera guerra mundial que surgió de ese asesinato. Entonces, ¿por qué se menciona esto como referente? Porque en cualquier momento, cualquier acción, a alguien se le ocurre apretar un botón y soltar un misil inadecuado, y tú sabes las consecuencias. La Primera Guerra Mundial nos cambió el mundo porque nos llevó al nacimiento de la primera república socialista, que fue la Rusia de ese entonces. Viene la revolución bolchevique, la revolución rusa, y entonces empieza el mundo a cambiar, donde los rusos fueron atrayendo hacia sí a una cantidad de naciones, hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces nosotros tuvimos un mundo bipolar dividido en dos grandes fuerzas, ¿verdad? Pero antes de que vayamos allá para caer en el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es donde tú estás, vamos a ver cómo termina esta Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Termina de una manera ofensiva para Alemania, para el Imperio Alemán de ese momento. Se sintieron humillados, maltratados, vapuleados. Es que Europa obliga a Alemania a ir al Palacio de Versalles, allá en Francia, y aceptar las condiciones de un armisticio que dejaron a Alemania hasta con una prohibición para tener ejércitos militares a partir del momento de ese armisticio. Alemania quedó destrozada económicamente y fue aislada por toda Europa, y obviamente esa nación comenzó en silencio a trabajar, cayó en manos de Hitler, que había sido precisamente a la sazón cabo del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial. Del ruso. Claro, Hitler, jovencito, se había alistado para la Primera Guerra Mundial, participa en el ejército alemán en el frente, demostró una tarde un valor que más nadie tuvo en el comando donde él estaba, porque se presentó una situación donde lo cercaron a ese comando. El oficial que estaba al mando de ese comando y que debió de haber asumido la responsabilidad de batallar y de pelear, se puso a temblar, cogió miedo, le entró pánico. La gente del batallón. La gente del batallón. Y el oficial tembló. Entonces Hitler, que apenas tenía el rango de cabo para ese momento, dijo: nadie aquí va a salir corriendo. Cogió el frente, cogió el mando y disparando pudieron salir del cerco. Hirieron a Hitler, y esto le mereció a Hitler en el hospital que le impusieran a un soldado de tan bajo rango como él la placa de hierro, que era una placa que solo se le otorgaba a los oficiales del ejército alemán. Así nace la historia. Posteriormente Hitler se mete a la política y entra al Partido Nacionalista Nazi de Alemania,
con la capacidad de oratoria que demostró, el coraje, el talento, su capacidad de investigar y de hablar. Tú pareces medio hitleriano, porque tú pareces un fascista hablando de Hitler como un héroe nacional. Bueno, es que si va a hablar de geopolítica, tiene que profundizar en la historia. Hitler fue un asesino en masa, un asesino de lesa humanidad. Eso fue lo que fue. Estoy hablando como un cabo. Uy, tú estás mirando a Hitler. No, estoy diciendo como un cabo del ejército alemán en 1918. Fascista tú ahora. Perdón, en 1918 sale Alemania derrotada. Cómo en la vida este muchacho llega a entrar a la política, cómo llega a ser después líder de ese partido, cómo toma el poder en Alemania, cómo organiza a Alemania para ir a la guerra en la lucha que se inició con la invasión a Polonia en 1939. Hitler fue un loco, fue un asesino, fue un depravado. Todo eso es verdad. Lo que estamos es contando la verdad de la historia. Porque en un programa que se llame Analizando, el aporte que tenemos que hacerle a la colectividad nacional y mundial que ve este programa es darle los datos tal y como los recoge la historia. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tú no puedes venir a engrandecer a una figura como Hitler, que es una persona que la humanidad debe repudiarla de manera eterna, porque sencillamente la cantidad de muertos que fueron provocados por esa invasión a Polonia, porque es que esa Segunda Guerra Mundial empieza con esa invasión. Y a partir de ahí, la cantidad de muertos que produjo la Segunda Guerra Mundial es algo que avergüenza a la humanidad, que debe dejarnos a todos avergonzados. Pero en el caso de las guerras, tú vas viendo cómo los hechos se van desencadenando de una manera aparentemente fortuita. Tal vez Hitler, que tenía una mentalidad imperialista ya, pensó que solo iba a invadir Polonia, pero mira los hechos cómo se fueron sucediendo después. Pero eso ha pasado en el pasado reciente. En lo que está pasando en este momento hay grandes riesgos de que uno se asome. Pero vamos a seguir concentrados en la Segunda Guerra Mundial, que es la génesis que provoca este tipo de eventos, ¿verdad? Este tipo de hechos históricos. Pero quizás, Freddy, para yo poner un poco en contexto, tú adelantaste que Hitler, al yo hacer defensa de él, me convierte en un nazi. Un nazi, un fascista. De algo me está acusando, muy bien, perfecto. Y yo he dicho que estamos haciendo la historia sencillamente, porque la historia es la historia. Para matarte el gallo en la funda, terminé diciendo que Hitler fue un loco. Y lo ejerció. Un asesino, un depravado, un megalómano, un hombre que merece el desprecio de la humanidad. Es correcto. Pero no podemos negar cómo él se levanta. ¿De dónde viene? Transformó el mundo. ¿De dónde viene? Tú sabes que Hitler ni siquiera había nacido en Alemania, sino en Austria. Pero para la época existía el imperio austrohúngaro. Había una unidad, sí, ¿verdad?, nacional entre ellos. Y entonces él viene realmente a Alemania con el deseo de ser artista de brocha fina. Pintor. Y pretende ingresar a la escuela de mayor nivel que había para esa época en Alemania, en Berlín, a estudiar para hacerse un gran artista. Pero lo descartaron porque los profesores no le vieron condiciones materiales para eso. Para sobrevivir, se dedicó a pintar en las calles de Berlín como un retratista a la gente que pasaba por ahí para buscarse 2 pesos, para buscar un poco de dinero para poder subsistir. Fíjate que los hombres hay que verlo en su contexto, por eso es que se dice que lo importante no es de dónde se viene, sino cómo termina. Cómo termina o a dónde se llega en el caso de la especie. Ahora bien, tenemos que decir que la Primera Guerra Mundial terminó mal porque, como decíamos,
sentó en ese pacto que fue obligada a Alemania a firmar, aceptar el armisticio bajo condiciones que lesionaban a Alemania, eso guardó en ciernes un descontento que fue finalmente el explosivo que detonó la Segunda Guerra Mundial. Pero que así como en la Primera Guerra Mundial no hubo resultados positivos para nadie, porque quedó el germen de una guerra que fue todavía mucho mayor y mucho peor, el hilo de esta conversación es quizás ir demostrando varias cosas. Primero, que la guerra no le da beneficio a las naciones, porque traen pobreza, traen miseria, traen hambre, traen muertes, traen desequilibrio en la economía, en la familia y en toda la sociedad. Número uno, lo demostró este hecho que se llamó la Primera Guerra Mundial. Cuando se desata con la invasión de Alemania a Polonia la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos otro proceso que fue mucho peor, porque de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, a 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, ya estaba en América, no en Europa, sino en América, en ciernes, el crecimiento y el fortalecimiento de una nación que no era imperio, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que tú tanto amas, porque sé que tú quieres mucho a los Estados Unidos, siempre ataca a Estados Unidos, siempre sataniza a Estados Unidos. Porque son buenos, hay que alabar a Estados Unidos. Estoy diciendo, contando la historia, porque aquí lo que estamos haciendo es contando la historia. Ya estás hablando del imperio más voraz y más asesino y más criminal. Pero el imperio norteamericano. Pero mientras analizamos el tema, como analizamos lo de Hitler, vamos a analizar el imperio. Sí. No eran imperio. Era una nación en el continente americano. Quedaron siendo imperio después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Se convirtieron en imperio. Perfecto. Líbranos Dios de una potencia como los Estados Unidos. Ahora bien, yo quiero que tú sepas que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosas. Yo quiero que el señor director, si fuera tan amable, nos ponga un video para que nuestros seguidores de cada semana puedan ver lo que es el tema de la guerra. Un bombardero alemán lanzó un proyectil a Puck, aldea pesquera y base aérea. A las afueras de Danzig, el barco Schleswig-Holstein disparó directamente al depósito de municiones subterráneos en Westerplatte. Era un día gris con lluvia ligera. Así describe el medio de comunicación Time los primeros acontecimientos del 1 de septiembre de 1939. Días más tarde, el Blitzkrieg aún sorprende a Polonia desde todas las direcciones y la Unión Soviética prepara su entrada al conflicto. Miles de tanques y aviones se unen a un ejército alemán que supera el 1.000.000 de hombres. Pero, ¿por qué Adolf Hitler eligió a este país limítrofe para su invasión y cómo se desarrolló la ofensiva? En 1939, más de 20 años habían pasado desde la restauración del Estado de Polonia y la aparición de su Segunda República, la cual recuperó la independencia del país tras 123 años. Aquella sumaba 2 tratados de no agresión firmados con la Unión Soviética y Alemania en 1932 y 1934 respectivamente. Parecían, en fin, 2 décadas de absoluta paz y soberanía. Pero la sombra de la Primera Guerra Mundial seguía presente. En 1919, el Tratado de Versalles le había quitado un 13% de territorios europeos a Alemania. Algunos habían sido trasladados a Polonia, país que Hitler consideraba una creación artificial de los aliados. Entre ellos estaban el corredor de Danzig y la región de Silesia.
Después, en 1938, deseosos de evitar una nueva guerra, el Reino Unido y Francia le entregaron la región de los Sudetes a Adolf Hitler. Luego, en marzo de 1939, la Wehrmacht invadió el resto de Checoslovaquia. Polonia había aprovechado la oportunidad para hacerse con un área de dicha nación. Por lo tanto, centrado tanto en la teoría del espacio vital como en la cercanía geográfica, Hitler utilizó la ocasión para reclamar lo perdido. En 1939, el dictador sorprendió al mundo con su alianza con la Unión Soviética. Finalmente, la propaganda nazi declaró que Polonia, el Reino Unido y Francia habían planeado desmembrar a Alemania y perseguir a la etnia germana. Además, las SS y el ejército realizaron un falso ataque polaco a una estación de radio. La invasión ya tenía justificativos. El 1 de septiembre de 1939, 1.500.000 soldados, 9.000 piezas de artillería, sumado a más de 2.000 aeronaves y 2.500 tanques, partieron hacia el este. El ataque se basó en el plan Fall-Weiss, uno pergeñado por la Wehrmacht en febrero de 1938. Comandado por el general Keir von Rundstedt, el grupo de ejército sur ingresó a Polonia desde Moravia y Eslovaquia. El general Fedor von Bock avanzó desde Prusia con el grupo de ejércitos norte y el tercer ataque también estuvo a cargo del grupo sur con 50.000 unidades de Eslovaquia. Hitler ordenó que la conquista debía terminar en 6 semanas. Aquí entró a tallar la nueva manera de afrontar el conflicto armado, el Blitzkrieg. Primero hubo un extenso bombardeo para intentar destruir la capacidad aérea, terrestre y comunicacional del enemigo. Luego sobrevino la ofensiva por tierra con tropas, blindados y artillería. Finalmente, la infantería avanzó sobre la resistencia restante. El debut de este método sucedió entre las 5 y 8 de la mañana del 1 de septiembre. Previamente, las llamadas Fuerzas de Autodefensa, unidades entrenadas para proteger a las comunidades de origen alemán, habían realizado distracciones y sabotajes. Durante toda la campaña, la Luftwaffe causó enormes pérdidas y terror en la población civil mediante sus bombarderos Stuka, Heinkel y Dornier. Abajo, 7 divisiones Panzer aislaban, rodeaban y aniquilaban a las unidades enemigas. Británicos y franceses declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero su ayuda fue casi inexistente. Sus fuerzas eran insuficientes para responder a tal sorpresiva embestida. Tampoco habían previsto la ayuda de la Unión Soviética. ¿Quiénes defendían a Polonia? 1 millón de efectivos, 4.300 cañones, 400 aviones y poco más de 800 blindados enmarcados en el Plan West, originado en el Pacto de Defensa Común Polaco-Británico. Su idea era aguantar la agresión durante 6 meses. Sin embargo, entre un terreno con desventajas, líneas defensivas dispersas, envíos de suministros desprotegidos y la vulnerabilidad de un tercio de las tropas al movimiento de pinzas enemigo, las fuerzas polacas se vieron inmersas en una especie de trampa. Más aún, la propaganda del gobierno avisaba que una invasión alemana sería fácilmente repelida, así que la población civil no estaba lo suficientemente preparada. Si bien el ejército del comandante en jefe Edvard Trzymue logró sostener el combate durante 27 días, siempre estuvo mal equipado y cometió varios errores estratégicos. Uno de ellos fue el choque directo con los alemanes en vez de retroceder a posiciones defensivas de mejor calidad, tales como los ríos Vístula y Sam. Otro sucedió a mediados de septiembre, cuando se ideó un movimiento para que el ejército prusi atrapara y repeliera al enemigo. La renovada mecanización de los invasores fue demasiado. Tras ello, ningún otro gran ataque fue posible. Los historiadores rescatan el espíritu combativo de una nación que contaba con 12 divisiones de caballería. Sí, oyeron bien, caballería. Por caso, en la aldea de Kroyante, la carga del 18º Regimiento de Ulan de Pomerania logró dispersar de manera temporal a un grupo de infantería alemán.
También se vio el mismo espíritu en la Fuerza Aérea que, a costa de perder 330 aeronaves, causó alrededor de 280 caídas a la Luftwaffe y dañó a otros 279 aviones. No obstante, en menos de 2 semanas, los alemanes aislaron la capital, Varsovia. Para el 17 de septiembre, la defensa polaca buscaba reorganizarse en la cabeza de Puente Rumana, región ubicada al sureste. Entonces llegó la segunda parte de la invasión. Aunque la Unión Soviética se había tomado tiempo para asegurar sus fronteras con Japón, ahora arribaba con más de 800.000 hombres, 4.500 tanques y 3.000 aviones, rompiendo así el pacto de no agresión. Los soviéticos expresaron que protegerían a las minorías orientales de Ucrania y Bielorrusia de un gobierno polaco que las había abandonado. El 27 de septiembre, Varsovia se rindió, y el 6 de octubre lo hizo la última unidad polaca. Alemania anexó el área occidental de Polonia, mientras que la Unión Soviética se quedó con la parte oriental. El 23 de octubre, la zona que no pertenecía a ninguno de los dos quedó bajo control alemán por medio de la administración denominada Gobierno General. Cerca de 66.000 tropas polacas murieron en la lucha. Además, 420.000 fueron capturadas por los alemanes y 240.000 por los soviéticos. 120.000 lograron escapar a Rumania, Letonia y Lituania. La mayor parte de la flota también pudo evacuar hacia el Reino Unido. En comparación, las fuerzas alemanas tuvieron cerca de 17.000 fallecidos, 30.000 heridos y 3.500 desaparecidos, con 236 tanques y 800 vehículos inutilizados. Por su parte, el Ejército Rojo sufrió la pérdida de cerca de 1.500 hombres, con más de 2.300 heridos y 43 tanques destruidos. La ocupación llevó a la muerte de alrededor de 5,5 millones de polacos, es decir, 1/6 de la población total y el 90% de los residentes judíos. Se incluye el asesinato masivo de 3 millones de ciudadanos en fusilamientos y campos de exterminio. Hay que añadir que 100.000 personas de la cultura y política polacas fueron eliminadas de manera secreta entre 1939 y 1940 para germanizar el país antes de la invasión. ¿Crees que la invasión a Polonia era indispensable para el objetivo de Alemania? Magnífico de la forma como este video termina. Sí. Porque la pregunta que hace es, ¿crees tú que era necesario que Alemania invadiera a Polonia? Claro que no. Y esto es muy parecido a lo que está pasando en este momento. Ajá. ¿Cree usted que fue necesario que Putin invadiera a Ucrania? Ahí viene a ligar la mantequilla con la gimnasia con la magnesia, no. Pero para que vayamos bajando la escalera. No, son dos cosas absolutamente diferentes, man. Para que vayamos bajando por la escalera, peldaño. Ven bajando, te voy a esperar peldaño por peldaño. Perfecto. Dime. Peldaño a peldaño, vamos a hacer la siguiente precisión. Yo le voy a pedir al señor director, si fuera tan amable, que nos pusiera una fotografía que se tomó en Yalta, donde aparecen 3 figuras. Vamos a ver si el señor director no lo puede localizar. Esta es una foto histórica, sí, que voy a querer que ahí la congele un ratito el señor director hasta que yo le avise. Mire, para hablar... Fíjate la diferencia. Stalin tiene una medallita como jefe del ejército ruso. Una medallita. Mira Churchill, 200 medallas en el pecho. Y el norteamericano, como nunca ha peleado, no tiene ningún tipo de medalla. Muy bien. ¿Ya usted terminó su comentario? Sí. Bien. En esa fotografía que ha recorrido el mundo, porque para hablar de historia es importante haber leído la historia y haber aprendido de la historia. El que está en el medio es el presidente Franklin Delano Roosevelt. Visto en pantalla, a su izquierda está Joseph Stalin
que era el jefe del Estado soviético para el momento en que se inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y a la derecha se encuentra Sir Winston Churchill, que era el primer ministro de la corona o del imperio inglés. Un dato importante al usted señalar que en el pecho tiene muchas medallas Winston Churchill, Baratijas. en tanto que Stalin apenas tiene una estrella, debo decirle lo siguiente. Lo que pasa es que Stalin es el producto de una revolución civil que ocurre en Rusia en 1917, que se llevó de paro más de 400 años de historia con la muerte de Nicolás II, el último de los zares de Rusia. Y el ejército... Que era una aberración, el zarismo era una aberración. Y el histórica. ejército que se conforma de los jóvenes revolucionarios comunistas, Bolcheviques. dentro de los cuales estaba como jefe de ese grupo Vladimir Ilich Lenin. tu amigo Vladimir Ilich Lenin, Sí. León Trotsky y Stalin, Joseph Stalin, Estaba Stalin también. que pasa a ser miembro de la llamada Guardia Roja, guardia que se crea para enfrentar la Guardia Blanca de los zares que intentaban regresar al poder a los zares, porque la revolución no los asesinó de inmediato, sino que los mandó a prisión en las lejanías de Moscú. Pues bien, la diferencia, vuelvo a repetir, es que Stalin, aunque finalmente vamos a ver quién resultó ser un poco parecido a Hitler, lo cierto es que era el jefe del Estado ruso, que había precisamente sucedido en el poder a Vladimir Ilich Lenin, que fue el gran pensador, que fue el gran constructor que impulsó finalmente el movimiento revolucionario en la Rusia zarista, debido a los niveles de marginalidad, pobreza, miseria y trabajo que pasaban los trabajadores, los campesinos, los obreros, y por eso allí el pensamiento de Marx, que es la dictadura del proletariado, lo transforma Vladimir Ilich Lenin, transforma el movimiento, todo lo que era el pensamiento marxista, lo convierte en un pensamiento marxista-leninista al aplicarle la participación de los obreros en la lucha de clase. Me gusta como usted, cuando se habla de comunismo, conoce la historia perfectamente. Bueno, pero usted ha estudiado, usted ha estudiado comunismo. Yo conozco la del Imperio Norteamericano a la perfección, yo te la narro completa. Nárrela. No, porque tú crees que estamos hablando de Rusia y de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Pero Lenin le crea el sistema, la adhesión al pensamiento marxista de Carlos Marx. Lenin entonces crea el pensamiento marxista-leninista y le da la aplicación práctica de las ideas socialistas, las lleva en la revolución bolchevique que se hizo en el 17 allá en Rusia. Y entonces fue un líder que sentó un precedente en toda Rusia, que es sustituido por Joseph Stalin. ¿Y qué le parece a usted si yo con datos ahorita le demuestro que ese Lenin del que usted habla tuvo el privilegio de ser ayudado por el capitalismo inglés y el capitalismo norteamericano para poder accesar a Rusia en su momento? Lo ideal era que él necesitaba comandar la revolución bolchevique y necesitaba entrar a Rusia, porque en ese momento estaba exiliado. Entonces, aunque recibiera la ayuda del capitalismo para eso. La ayuda de quien fuera necesario. Estamos de acuerdo. Pero en esa entró parte. Y triunfó. Entonces, eso es lo que cuenta en la historia. Eso lo podemos revisar, no se preocupe. Mire, entonces, quien está a nuestro frente en la pantalla, a la derecha, que es Sir Winston Churchill. En su juventud, este inglés
había sido un joven perteneciente a la marina de guerra más importante de toda Europa, que era la marina francesa. Oiga bien, siendo inglés. Por eso cuando él regresa a su país, Inglaterra, pudo ostentar el rango de jefe almirante de la Marina inglesa antes de la Segunda Guerra Mundial. Con esa gran experiencia que tenía Churchill, cuando el conflicto de la Segunda Guerra Mundial lo trasladan los alemanes a Alemania, él fue llamado con el cargo de primer ministro para que hiciera la estrategia de enfrentar a la Alemania nazis de Hitler, que venía destrozando el espíritu, las banderas, las economías, los ejércitos y los poderes de las naciones de Europa, incluyendo a Francia, que Alemania la había invadido, había establecido un gobierno títere bajo el control alemán de Vichy, que era un francés que se puso al servicio de Alemania, traicionando el pabellón de Francia. Pero fíjese por qué he pedido dejar un poco congelada la foto de estos tres señores aquí. El del uniforme amarillo, que es su aliado, aliado tuyo, Freddy. Sí, y el del traje de Casimir inglés. Aliado mío. Es aliado tuyo, sí. El norteamericano. Sí, correcto, y el inglés también. Sí, pero el de amarillo no es aliado mío, porque yo no soy comunista y no podré serlo por razones históricas. Pero un oligarca. Pero estos dos capitalistas, el civil y el gordito que está sentado a la derecha, que es el señor Winston Churchill, que le fue muy mal en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Alemania le dio con todo a Inglaterra también. Bien, pero vamos por parte, porque vamos a ver esto con datos históricos, ¿no? Y con videos que tenemos aquí. Entonces, fíjate, los dos capitalistas se juntan con el comunista de Stalin y le dicen, mira, si nos unimos, nosotros podemos derrotar a Hitler y podemos derrotar a Alemania. Y entonces hay una próxima fotografía que si el señor director nos la puede poner sería importante para que veamos cómo se produce entonces un encuentro posterior. Ahora la fotografía está en negro, ya no está en el centro Franklin Delano Roosevelt, porque había muerto durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahora nosotros vemos que está Stalin a la derecha, vestido hermosamente con un traje blanco, ¿verdad? Aunque la fotografía es negro y blanco. Sin medallas. Sin medalla, porque era un hombre que no tenía medallas, porque nunca había peleado ni había combatido en frentes de batalla, pero sí había sido un gran líder en la Revolución de Octubre en su país en 1917. La humildad no era que no había peleado, porque Stalin estuvo peleando toda la vida. Es que la humildad, no tenían ese aspaviento de los ingleses y los norteamericanos que se llenan el pecho de medallas para hacer creer que son valientes, y no son valientes nada. Bien, lo importante es que en todo este proceso nace una decisión. Y la decisión la habían tomado el gobierno norteamericano, el gobierno inglés y el gobierno ruso, cada uno con sus representantes, de crear una alianza estratégica, primero para liberar a Francia. ¿Por qué? Porque desde Francia, Alemania cada noche, cada mañana y cada tarde
invadía constantemente a Inglaterra, amenazando con invadir a Inglaterra, que había sido el imperio anterior de mayor poder en Europa, en Asia y en Medio Oriente. La nación norteamericana que venía naciendo, al juntarse con ellos, pactaron con el comunista de Stalin hacerse cargo Inglaterra y Estados Unidos de liberar a Francia. Y le tiraron la carga a Rusia, que como dice mi amiga Bárbara, quien ganó esa guerra fue Rusia. Pues tú sabes, quien tuvo que entrar a Alemania y derrocar a Hitler y derrotar al imperio, al ejército alemán, fue Rusia y fue Stalin que entró a Alemania directamente. Nosotros queremos ver con datos históricos ciertamente qué papel jugaron las llamadas potencias capitalistas para la derrota final de Alemania y de Hitler por parte de los rusos. Vamos a ver un pequeño video, si fuera tan amable, señor director, que hace referencia al desembarco del día D allá en Francia, en Normandía. Adelante, señor director. Playa de Omaha. Entre ellos está el escritor estadounidense Ernest Hemingway, corresponsal de guerra. Escribe: cuando nos dirigimos hacia tierra a la grisácea luz de la mañana, en las que van a la batalla. Otro reportero de guerra, el fotógrafo Robert Capa, también se ve atrapado en este infierno. Dice: era la playa más fea del mundo. Agotados por el agua y el miedo, nos tumbamos en una estrecha cinta de arena húmeda. Más de 2.000 soldados estadounidenses perderán aquí la vida. Con la subida de la marea, los soldados se ven atrapados entre el mar y el fuego de los fortines alemanes. Hicieron un buen aporte los americanos, pero fue al final, ya después estaba alicaído el ejército alemán, y entonces ya estaban en un proceso de deterioro y de pérdida. Y entonces los americanos hicieron su partecita, y no gran cosa, pero hicieron su parte. ¿Usted cree como que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial? Y eso no es así. No. Todos los muertos los aportó Europa. Si usted me permite, yo puedo hacer una precisión histórica, ¿no? No estoy tan decidido. En esa invasión, que es la conocida Operación Overlord, o conocido como el Día D. El Día D. Fue una preparación del general norteamericano Eisenhower y del general inglés Montgomery. Ambos generales de dos países capitalistas, aunque a usted no le guste, fueron quienes se pusieron de acuerdo para preparar la invasión que en términos históricos ha sido la más grande en toda la historia del mundo y que jamás volverá a repetirse. Ya no es necesario. Cuando Alemania había tomado posesión de Francia, había tomado 100 kilómetros en el Atlántico y en las playas de Normandía había creado búnkeres con metralletas especiales para impedir los desembarcos enemigos que pudieran venir a derrotar a Alemania dentro de Francia. El coraje de los Estados Unidos, el coraje de Inglaterra en ese momento determinado, los llevó a convocar a Stalin, que era dictador allá en Rusia, y le dijeron: como tú haces frontera con Alemania, nosotros vamos a ablandar el poder alemán, desgastándolo en Francia, para de ahí hacerlo inmediatamente salir derrotados, y en la huida ustedes van a avanzar hacia Berlín y de esa forma
vamos a derrotar a Adolfo Hitler. Le aporto el siguiente dato. 3 millones de soldados comparecieron por ante París para esa liberación, de los cuales 65.000 cruzaron por barcos desde Inglaterra por el canal, por el estrecho de la Mona, para llegar hasta Francia. 1.500 aviones fueron puestos al mismo tiempo en el aire desde Inglaterra hacia Francia. Oigan bien, y 5.000 barcos de guerra surcando el estrecho para llegar hasta Francia. Ese fue el sacrificio y el aporte que esa conferencia de Yalta produjo cuando se negoció derrotar en Francia a los alemanes. Una vez que los países capitalistas, que a mi compadre Freddy no le gusta que los mencionen, liberaron a Francia de los alemanes poniéndolo en marcha, entonces hay que reconocer que el dictador Stalin, el líder de la revolución rusa, Joseph Stalin, eso es lo correcto, ese líder de la revolución rusa, no tiene nada que ver con dictadura. Pero no era un dictador. No era un dictador. Era un demócrata. Era un líder. Era un demócrata. Era un autócrata. Muy bien. ¿Usted quiere entonces que echemos un poco para atrás? No, sigue para adelante. Vamos a llegar a Ucrania. Porque si usted quiere... Vamos a venir bajando para Ucrania. Porque si usted quiere, podemos hacer lo siguiente. Yo le puedo poner ahí, bajo un pedimento, señor director, el video número 4, para que entonces veamos el momento a partir del cual Stalin se hace líder, que fue a partir de la Revolución de Octubre. Vamos a ver entonces el video de la Revolución de Octubre de 1917. Adelante, hombre, señor director. Mientras que Estados Unidos se preparaba para la guerra, Alemania traza un plan para eliminar el frente oeste y sacar a Rusia de la guerra. 3 días después de que Estados Unidos se uniera a la guerra, los alemanes cargaron un arma secreta en un poco más a la victoria. La historia no miente, porque está escrita por aquellos que vieron los hechos. Lo que pasa es que Occidente siempre ha tenido un control de la narrativa con la que se crea la historia. Fíjate que son los medios norteamericanos los que diseñan una estrategia de comunicación para convencer a la gente. ¿Por qué razón iba a llevarse Lenin? ¿Cómo se llevaba 10 millones de dólares en efectivo, en los bolsillos? Tú sabes que los dólares no tienen billetes de más de 100 dólares. Entonces, si 10 millones de dólares, tiene que tener un vagón del tren para cargar todo eso. ¿Dónde lo va? No, porque la mentira hay que... Para comer pescado y hablar mentira hay que tener mucho cuidado. Entonces, a mí me encanta... No me metan lo de los 10 millones porque es una falsedad. Quieren desmeritar a Lenin, que le cogió cuarto a los alemanes. Lenin lo único que hizo es que usó el tren alemán para entrar en Rusia, para poder encabezar la revolución que se estaba gestando, pero no tiene nada que ver con que los alemanes hicieran un acuerdo con Lenin. A mí me encanta que en este programa la democracia entre sus productores se practica. Y si ese es su pensamiento, yo lo respeto, pero no lo comparto, porque cuando History Channel es capaz de poner una información ¿De dónde es History? ¿De qué país es History Channel? Del mundo. Cuando History Channel son empresas norteamericanas. Cuando History Channel que diga lo que le conviene a los rusos. Cuando History Channel o un historiador como Gerald Masur de Alemania, o cuando un historiador francés... ¿De dónde es el historiador, perdón? De Alemania. Ah, de Alemania. O cuando Gerald Masur te hace una información, los que estudiamos la historia hemos aprendido a respetar a esos cerebros. Sí. Claro que no todo hay que aceptarlo si se entiende que no se debe. La historia, Ismael, la escriben los ganadores. Los que ganan, escriben la historia, entonces la cotejan a sus intereses. Es correcto. Es poner la historia al servicio de los intereses de la oligarquía. Pero ya veo yo
que a usted lo que le ha molestado es que los 10 millones de dólares que se lo dio Alemania que no hubo a tal Lenin, aporte. usted dice que no hubo tal pero usted no estaba ahí, usted no había Pero nacido una forma de decir todavía. que compraron a Lenin, que compraron, no, Usted sabe, eso es un fake news de ahora, Usted lo que sabe. es una desinformación para desprestigiar el liderazgo de Vladimir Lenin. pero Eso usted que tiene una formación comunista, no debe ponerse bravo, porque... no, pues yo no me pongo pero bravo, yo perdóneme, estoy desmintiendo de todas las mentiras que dice pero Hitler. perdóneme, porque después entonces es el propio Stalin, porque ya Lenin había muerto, Stalin que sucede a Lenin en el poder, es el propio Stalin después el que le mandaba los dolaritos a los jóvenes chinos, donde estaba Deng Xiaoping, Mao Zedong y otros, para que hicieran el Partido Comunista Chino en su momento. También usted eso va a desmentir lo que no es así. Claro pero, que no. Pero eso es lo que recoge la historia. Deng Xiaoping, Mao Zedong, aceptar dinero de los rusos, de los alemanes, no. Eso es lo que cuenta la historia. No, eso es lo que cuentan los que escribieron la historia de esa parte, de ese lado. Bueno, lo que pasa... Tú te saltas de Occidente y te vas a Oriente y te buscas la otra historia y te vas a dar cuenta que es absolutamente diferente a la historia que nos narran aquí toda la estructura mediática y de comunicación que tienen los norteamericanos, porque durante toda la Guerra Fría funcionó solo a base de, primero la CIA y los norteamericanos te desacreditan primero y después te matan. Es el estilo que tienen para accionar. Pero si usted quiere, podemos ver otro videito más que no es de History Vamos Channel. a verlo, son interesantes. Vamos a ver el 4A entonces, señor director. Tráeme algún video. Ya que mi Imagínate compadre... algún video de RT, de Rusia, Rusia Today. No, porque Rusia... porque tú no traes ningún video de Rusia Today. ¿Por qué? Tenemos que traer material. Nada más las vainas norteamericanas, no. Pero tenemos que traer cosas que sean imparciales. O sea, pongan el video de ¿Cómo que se llama? Rusia TV, Rusia Televisión. Imagínese. RT. ¿Cómo puedo yo discutir con usted aquí en este programa de Analizando cuando usted dice que Lenin, comunista, y Stalin... No recibió 10 millones. Perdón. Y Stalin, que lo sucede después, y que la historia tiene toda la historia de Lenin, que sí era un hombre que venía de la clase media alta rusa, más no Stalin, que venía del proletariado, y que incluso tenía expedientes penales antes de llegar a ser... porque lo mandaron a Siberia, eran expedientes políticos, no eran expedientes penales. Pero bien. ¿Cuántas veces tú tuviste que defender presos políticos que Balaguer le hacía expedientes de criminales comunes a dirigentes políticos para encarcelarlos? Pero que usted, no hay quien le diga nada en contra de un comunista, usted de una vez pero ¿por qué usted se pone así? Las tergiversaciones que tiene la historia. Tergiversaciones los datos de la historia. Los escriben a partir de sus intereses propios, no de la verdad. ¿Usted le gustaría que le permitiéramos a los televidentes ver otro videíto sobre el tema de octubre? Vamos a verlo, pero no me traiga video manipulado aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver entonces ese otro video que sirve de fuerza y de consolidación para que podamos fundamentar los hechos históricos. Adelante, señor director. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media. Los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin.
dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. Elemental, mi querido compadre Freddy. Sí. Ahora le he puesto un poco de su historia comunista. Y ahora no es de History Channel. Ahora fue un video que vino desde Europa. Bueno, pero... Perdóneme, donde queda demostrado que era Rusia en manos de Nicolás II, el zar de Rusia. Una nación atrasada. De cada 5 rusos, 4 vivían en la zona rural, sin escolaridad, sin salubridad, sin servicios públicos. Por eso cuando Lenin, tomando el pensamiento de Carlos Marx, de la dictadura del proletariado y del anticapitalismo a través del capital que había escrito, asume ese pensamiento. Fíjense ustedes, mis amigos televidentes, Carlos Marx no era ruso. Carlos Marx era un pensador alemán. Y el pensamiento de Carlos Marx jamás tuvo acogida en Alemania, porque el pensamiento comunista solo cala donde hay pobreza, donde hay miseria y donde hay atraso. Por eso es que Lenin toma el pensamiento de Marx, apoyado por Alemania, llega a la Unión Soviética junto con León Trotsky, Stalin y otros jóvenes soviéticos revolucionarios, forman un partido. Esa facción, ese partido se divide en 2 facciones, los bolcheviques y los mencheviques. Bolcheviques quiere decir, si mi compadre no me corrige, los mayoritarios, y mencheviques quiere decir los minoritarios. La facción más grande, que fueron los bolcheviques, obviamente triunfan en la Revolución de Octubre de 1917, hacen preso al zar y a su familia, lo fusilan posteriormente e instauran un sistema comunista en la Unión Soviética que no hizo otra cosa que repartir hambre y miseria progresiva en el país más cercano de Rusia, fuertemente castigado, señores, que precisamente era Ucrania. Pero para que hablemos de esa parte sobre la pobreza de Ucrania patrocinado por el comunismo soviético, me veo obligado a pausar para darle la palabra
a mi coproductor, al productor, No, que de forma asociada, sigue hablando, si se para de esa mesa, acabar. ustedes pierden el sentido de la confrontación que tenemos. Sí, pero- porque mi compadre Freddy, comunista convencido, y yo, capitalista convencido, bueno, pues con ustedes analizamos aquí la geopolítica. Yo me siento orgulloso de que tú me digas comunista. Yo por eso no me voy a alterar ni a molestar, ¿eh? Me honra. Los bolcheviques y los mencheviques tenían una distribución de acuerdo a cómo se sentaban en la sala de los comunes, a la derecha y a la izquierda. Entonces tenía la convicción, la facultad que tú señalabas ahorita, que los bolcheviques eran mayoría y los mencheviques eran la minoría. En Francia era que eran los jacobinos, y los girondinos, que eran sentaban a la izquierda y a la derecha, derecha. Perfecto, sí. en Francia. Entonces, esta reacción, Ismael, esa construcción que se fue construyendo paso a paso, como tú señalabas, el hecho de que se le integró la parte de la clase obrera y los campesinos al marxismo, que el marxismo diseñó un desarrollo de la sociedad a partir de un sistema no capitalista, donde los obreros y el Estado sean dueños de los medios de producción. Compadre, pero usted se imagina un símbolo que es la hoz, la asada con la que se corta el arroz, óigame, Y el martillo. Y el martillo. Obrero, campesino y obrero. Pero espérese. La hoz corta, ciega la siembra. Perfecto, y el martillo clava. Mire, usted se imagina hoy que estamos en la tecnología 2.0, 2.7, y que pensando en la hoz y un martillo. Eso es, pero mire allá. Es una simbología. Pero mire qué pensamiento. La hoz es el instrumento que usan los campesinos para cegar sus cosechas. Pero mire el cerebro ruso, mire el cerebro ruso y como el martillo, pensaba. el obrero trabajando metalúrgica, trabajando trabajos pesados. Pero se quedó atrás en la época de la tecnología. Bueno, la simbología de los burgueses es un caviar, una champaña. No, los obreros y los campesinos. Y a usted que no le gusta eso, obviamente. A usted no le gusta el caviar ni el champán, pero le gusta el Don Periñón, ¿verdad? Bueno, me gusta, pero... Aunque también la vodka es buena, ¿eh? Es que el socialismo no se ha hecho para repartir pobreza. El socialismo no se ha hecho para que todos seamos pobres, se ha hecho para que todos seamos ricos, que todos tengamos bonanza, que todos tengamos bienestar. La falsa idea de que el socialismo te lleva a la pobreza, a la miseria, al hacinamiento. No, eso es los gobiernos capitalistas tienen tanta miseria y tanta hambre en sus pueblos como los gobiernos socialistas. El problema es que tú ves el desarrollo de China, por ejemplo, una sociedad socialista, y han podido combinar el sistema de producción capitalista con la concesión del Estado, de que el Estado tiene que ser el protector de las condiciones sociales del ciudadano, y entonces China ha funcionado. Vamos al video 6. Y ha funcionado en Vietnam y ha funcionado en otros muchos países. Mire, compadre, lo primero que debo establecer aquí es que yo siento absoluto respeto por su pensamiento. Usted es un hombre que es un cientista, que es un escritor de una pluma muy depurada, con capacidad interiorizada que yo siempre admiro. Mi diferencia con usted es el pensamiento político, en la parte política, que usted es pro-comunista, pro-marxista y yo soy pro-capitalista. Ahora bien. Se te nota muy bien. Sí, pero lo voy a decir por qué. Mire, yo le voy a pedir al señor director que nos dé el privilegio de poner otro video, que es el video 6, para que usted vea por qué yo no creo en el sistema comunista. Adelante, señor director. En el invierno de 1932-1933 se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir. En principio la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin. Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte. Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas.
Куда забираешь? Садить же нужно. Он посадок. Se llevaron todos los bienes comestibles. Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. Comprarla, intercambiarla o ganársela. Y entonces comenzó el hambre. Estaban muriendo y no se les permitía entrar en las ciudades. Pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir en los trenes. De ahí que muchos murieran en las estaciones, sobre las vías que conducían a Kharkov, Kiev, Krasnodar. Los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta. Los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente, en casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Entraron en una casa y preguntaron, ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron, llevémonosla. Morirá igualmente. ¿Para qué volver a por ella mañana? Le suplicó, no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir. Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía. Muchos eran enterrados vivos. Para mí, este lugar es sagrado, porque es el lugar donde descansan las víctimas del hambre, entre ellas parientes cercanos. Mi abuela. Diez años después, los nazis exterminarían a millones de judíos. Les quitaron el oro, lo derritieron y depositaron las barras en bancos suizos. No sabemos lo que los comunistas hicieron con el oro confiscado a esta gente. ¿Acaso tenían oro? Lo que sí sabemos es lo que los comunistas hicieron con el grano que les quitaron. Fue exportado a Occidente. Millones y millones de toneladas. A pesar del hambre, la exportación de cereal ucraniano aumentó hasta el máximo nivel. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la magnitud y el carácter del genocidio del hambre. Los ucranianos habían sido exterminados ante todo el mundo. Pero el mundo no hizo nada para ayudarles. 7 millones de personas murieron de hambre. En un solo año. La humanidad nunca había visto un programa de exterminio más eficaz que el que se implantó en Ucrania durante el invierno entre 1932 y 1933. Por eso... Es una serie de Boris Karloff, de terror y de miseria. Usted está trayendo, compadre, para acá. Porque... Por eso... Usted sabía que la hambruna fue mundial, ¿verdad? Que hubo una crisis y una gran hambruna
que fue mundial. Después del crash de 1929 de los Estados Unidos, la miseria y el hambre se regaron por todo el mundo. Y es una de las crisis más grandes que ha habido en la humanidad, la del 29. Por eso, pero empezó en Estados Unidos. Por eso, en esa época de la Gran Depresión, los llamados países capitalistas que tuvieron graves problemas pudieron salir hacia adelante. El sistema socialista impuesto por el dictador Stalin hizo que 4.5 millones de rusos murieran de hambre en las calles y al mismo tiempo gravitaron sobre el granero de Europa del Este, que lo era Ucrania, permitiendo lamentablemente que más de 8 millones de ucranianos murieran completamente de hambre, tal y como hemos visto en esta parte histórica. Decía Robert Conquest, un autor británico de respetada nombradía en toda Europa, que el sistema de colectivización que la inició Lenin pero que la profundizó Stalin fue la cosecha del dolor humano, la época de la hambruna y la época del terror. Porque es que el sistema comunista, el sistema marxista en la práctica política, eso es lo que ha demostrado en cualquier parte del mundo. Hoy, en países donde esta doctrina se practica, podemos ver cuál es la condición de vida que tienen sus ciudadanos. Ahora bien, en el año 1997 se publicó el llamado Libro Negro del Comunismo. Esto coincidió con el 80 aniversario de la Revolución Bolchevique. Y en ese propio libro se consigna que en Rusia solo entre 1932 y 1933, con Stalin en el poder, más de 4 millones de rusos murieron dentro de la propia Rusia. Ahora bien, lo importante sería que nosotros pasemos dando un salto de esa Rusia, de esa época, a la Rusia que devino a partir del año 1989, 1990 y hasta el 99 en una Rusia distinta, una Rusia que abrió el acceso al capital, una Rusia que se insertó en el mundo con una prosperidad significativa, pero fíjense ustedes, siempre aparece un loco, porque ahora es el actual presidente de Rusia quien ha metido a ese país que iba progresando, que iba prosperando, que dio acceso al conocimiento, que dio acceso a la tecnología, que dio acceso al capital, que comenzó a tener prosperidad. El amigo Putin ahora está quebrando a Rusia también. Quebrando a Rusia. ¿Y por qué está quebrando a Rusia? La ha llevado a una guerra que pensó ganar en una semana, lleva casi 8 meses peleando y ahora resulta que está huyendo. ¿Tú sabes cuál es el superávit que ha tenido Rusia solo por la venta de petróleo? Por el encarecimiento de los precios se ha disparado, por la guerra de Ucrania se han disparado los precios. Rusia tiene 28 mil millones de excedente de un beneficio plus extra que ha recibido porque el precio del petróleo se ha disparado. Porque todo el mundo necesita el petróleo y el gas ruso. Pero el gas ruso está vendiéndose en los mercados al precio que le da la gana a Rusia. Y entonces, porque Rusia corta la llave a Europa, y entonces los europeos están comprando un gas sumamente caro, muy caro. Y entonces eso está creando una inflación en Europa que ya pasó del 10%.
10.2% de la inflación europea, la mayor del mundo, déjame decirte, y es el producto directo de que no tienen el gas ruso. Y eso ha disparado prácticamente todo. Y el alto costo del gas, ¿cuántos millones que le ha aportado a Muchísimos Putin? millones, no tengo la cifra, pero muchísimos millones. El alto costo del gas, la gente ha tenido que irse a comprar el gas ruso porque sencillamente Europa se va a quedar sin gas en este invierno. No me digas. Y eso es se van a morir los europeos. Van a morir muchos europeos por se el van a frío. congelar los europeos. Claro que sí. O sea, son tan brutas 30 naciones de Europa que están en contra de Rusia, que saben que el invierno va a llegar y están esperando para morirse. Tú verás las consecuencias, tú verás los resultados ahora. Usted conoció la historia de un señor que le llamaron Pablo Escobar. Sí, claro. Sí, él tenía miles de millones que ganó con el narcotráfico. Y en un momento que le tocó huir junto con su familia, en la época de invierno en Colombia, tenía que prender fogata con las papeletas que tenía para poder calentarse, porque además eso no le servía para más nada. Bueno. Mire, compadre, la economía es dinámica. Y la economía ni es marxista ni es capitalista. La economía es una ciencia que trata de adecuar los bienes existentes en el mundo, que son escasos y limitados, frente a las necesidades humanas, que son ilimitadas y en constante crecimiento. Eso dicen los autores cientistas de la economía. Sí. Entonces, oiga lo que está pasando en este momento en Rusia, un país merecedor por su lucha, por su sacrificio, de un destino promisorio. Cuán bonito hubiese sido que Rusia, después de haber caído el muro de Berlín y después de haberse disuelto la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, repito, cuán hermoso hubiese sido una concertación de las fuerzas más poderosas del mundo para trabajar en beneficio de la prosperidad de la gente. Pero fíjense qué es lo que está pasando ahora mismo en Rusia. Es que usted no puede tapar el sol con un dedo. Putin acaba de dictar una ley marcial en los territorios que dice que ha conquistado. Cuando se toma esa medida, ¿por qué piensa usted que ocurre? Bueno, lo que pasa es que Rusia está en una guerra, ha ido a una guerra con Ucrania desde el 24 de febrero y esa guerra tiene sus bemoles y tiene sus pros y tiene sus contras. Cuando tuvo una guerra, tú vas contando con algo, los preceptos que había diseñado Putin para la invasión a Ucrania se cayeron en los primeros días de lucha. Se dieron cuenta que no iban a poder lograr los objetivos que se habían trazado y entonces se quedaron con lo posible. Decidieron retirarse al Donbass, a la zona del Donbass, que es donde están Luján y Donetsk, y entonces concentrarse en conquistar esas dos repúblicas. De paso... Son 4 repúblicas que se quedó. De paso entraron en Yarson y están con Zaporizhia, ¿verdad? Entonces, tiene 4 repúblicas que han hecho sus respectivos referéndums y han apoyado a anexarse a Rusia. Y Putin ha lanzado un decreto donde se anexa a esas 4 repúblicas. ¿Y usted está de acuerdo en que Putin le haya quitado ese territorio a Ucrania? No se lo ha quitado, se lo quitaron los mismos rusos que vivían en esos territorios porque la gente no sabe. En el Donbass, había 14 años de lucha. Pero perdóneme, una preguntita. ¿Usted está de acuerdo en que Putin se haya anexado esos territorios? No, yo estoy de acuerdo con la soberanía nacional de las naciones, de los países. Los países tienen derecho a ser soberanos y decidir lo que le dé su maldita gana. Yo digo con Cuba, que Fidel Castro que tiene 50 años, pero los cubanos querían a Fidel Castro ahí porque nunca lo tumbaron, nunca lo agredieron, nunca. Entonces, los países se dan los gobiernos que quieren. Y yo te digo, o sea que la pobreza y la miseria de Cuba la merecen. Es que no es un problema
¿Cuántos años tiene el bloqueo norteamericano contra Cuba? No, pero digo yo, ¿Cuántos años hay de bloqueo? No, por la pregunta. Sí, Una islita 60 pequeña años que es un fracaso. Estados Unidos haya 60 años que es un fracaso, pero la pregunta mía, ¿pero merece Cuba vivir así como vive Cuba? Lo merece. Porque los cubanos son los que tienen que decidir su propio destino. Los venezolanos son los que tienen que decidir su propio destino. Tú no puedes ir a poner a un Cuantró, fue que pusieron de presidente títere ahí en Venezuela. Un Cuantró era. Guaidó. Guaidó es Bárbara, tú ves. O sea que usted está de acuerdo con los 6 millones de venezolanos que están en el exilio. No, yo estoy de acuerdo con que el pueblo venezolano tiene que darse el estilo de gobierno que ellos decidan. No me diga. Tú no puedes irle a imponer a Venezuela, a Brasil, a Nicaragua. Tú no puedes irle a imponer un presidente. O sea que tú no puedes, en el Donbass, Ucrania tenía 2 repúblicas, 14 años luchando por su independencia, pero con un ejército irregular luchando por la liberación de esa provincia, lo que yo digo, para convertirla en repúblicas independientes. ¿Tú mire, sabes cuánto asesinaron las autoridades de Ucrania en el Donbass? 14.000 crímenes de guerra habían cometido, asesinando a mansalva a la población, solo porque luchaban por su derecho de la libertad y a ser soberanos. Que decidan ellos, quieren un gobierno demócrata, republicano, comunista, pero los pueblos tienen derecho a su soberanía, a escoger ellos el tipo de gobierno que se den. ¿Usted está de acuerdo con Maduro? Tú Maduro? no se lo puedes ir a imponer allá. ¿Usted está de acuerdo con Maduro en Venezuela? ¿Usted quiere que siga gobernando Maduro? Yo estoy de acuerdo con que en Venezuela el proceso se lo den los venezolanos. Que lo que decidan los venezolanos. Los venezolanos van a unas elecciones cada 4 años. Y a veces más porque tienen el derecho a un referéndum revocatorio para los 2 años de ejercicio. Hay bienestar, en Venezuela y prosperidad. Entonces, en este momento. Yo no sé lo que te estoy diciendo. No, pero una pregunta. No, porque para yo ver si usted está viendo las publicaciones internacionales, si usted ve lo que está pasando. Hugo Chávez le dio ¿Usted era amigo de Hugo Chávez? No, usted era amigo de Hugo Chávez. Yo era amigo de Hugo Chávez. Usted lo visitaba a Hugo Chávez. Con mucha honra. Bueno, con mucha honra. Esa es la pura verdad. Amigo de Hugo Chávez. O sea que usted en parte es culpable de lo que está pasando en Venezuela. Ajá. Usted en parte es culpable. Yo soy culpable. Sí, usted en parte, porque usted apoyaba a Chávez y ahora también apoya a Putin, a pesar de que... Yo sigo apoyando todo el gobierno que hizo Chávez. Pero yo no estoy de acuerdo con una serie de barbaridades que se han hecho últimamente. Como ahora, por ejemplo, que en todo el debate que usted y yo hacemos cuando tocamos el tema de Ucrania y de Rusia, usted está pro Putin. Mire, yo le quiero poner, aunque usted... Yo lo que le digo es que Rusia entró a Ucrania cuando Ucrania se le metió en la cabeza inscribirse en la OTAN para meterle misiles en la misma frontera de Rusia, y en respeto y el cuidado de una estrategia de seguridad interna de Rusia, Rusia decidió impedir que Ucrania se meta en la OTAN para poner bases militares en la misma frontera rusa para agredir al pueblo ruso. Ellos dijeron, no, mi seguridad estratégica yo no la negocio. Y quisieron fastidiar con eso. ¿Qué hizo Rusia? ¿Usted quiere ir para la OTAN? Le invadió Ucrania. ¿A usted le gustaría, y ahí están los resultados. ¿A usted le gustaría que viéramos otro videíto ahora? Pero de las vainas que tú traes de videos de esos terroríficos. Bueno, lo que pasa es... Pero son videos hechos por la reacción. Tú no traes un video revolucionario. No, yo voy a dejar que usted en el próximo programa traiga a los revolucionarios usted. Óigame, o sea, pero todos los videos que tú me traes son videos terroríficos. Yo voy a dejar que usted en el próximo programa traiga los revolucionarios que digan lo contrario a lo que yo estoy diciendo aquí. Los voy a traer. Adelante, un abuso. Tráigalo. Oh. Adelante, señor director. ¿A qué responde esta maniobra de Putin? Si se refiere a lo de declarar la ley marcial, responde a corregir un olvido. Cuando Putin precipitadamente firmó la anexión de las 4 regiones ucranianas que quiere anexionarse, él olvidó que estaban sometidas a la autoridad del ejército ruso y veían todos sus derechos recortados por el estado de guerra y por ser zona ocupada. Una vez que las incorpora a Rusia, los ciudadanos de esas regiones ucranianas adquieren todos los derechos de los ciudadanos rusos. Había que corregir esa situación para seguir manteniendo el mando militar, y por eso ha promulgado la ley marcial, que en esencia no significa nada más que las decisiones de los militares que controlan la zona tienen prioridad sobre los derechos civiles de los ucranianos que viven en ella. Claro, a nivel práctico, ¿qué implica la ley marcial?
En este caso, pues implica que todos los derechos de manifestación, de reunión, todos los derechos de inviolabilidad del domicilio, de habeas corpus, todos estos están supeditados a la conveniencia de las operaciones militares, porque al fin y al cabo lo que tiene lugar allí es una guerra. Es un estado habitual en un territorio ocupado, no es tan habitual una vez que ese territorio ocupado, aunque sea falsamente, se declara parte de Rusia. Claro, ¿se podría reclutar a la población civil para el ejército ruso? De acuerdo con las leyes internacionales, no. Es un crimen de guerra reclutar a la población de las zonas ocupadas de un país para el ejército invasor. Está perfectamente definido en el Convenio de Ginebra. Pero claro, si Rusia interpreta que esos 4 regiones son Rusia, evidentemente podría hacerlo. Como la anexión es falsa y no ha sido reconocida por nadie, eso no evitaría que el resto del mundo considerara que ese reclutamiento es un crimen de guerra confirmado. Si lo hiciera, ¿qué podría ganar Rusia con eso? Con utilizar a la población civil contra sus propios vecinos ucranianos. Sí, bueno, de hecho ya lo está haciendo en algunas zonas ocupadas desde el principio, sobre todo en las de el Donbass, Donetsk y Lugansk, donde ciertamente hay algo más de apoyo a la anexión rusa. Lo está haciendo, en teoría, de forma voluntaria, presionando a la población, pero si lo hiciera forzoso, lo que contribuiría a estas personas reclutadas forzosamente para combatir contra su propio país, militarmente no tendría ningún valor, puesto que serían tropas de las que no se podía tener la más mínima confianza y al final redundarían todavía más en el difícil problema que tienen los mandos del ejército ruso para devolver la moral a unas fuerzas que llevan muchos meses combatiendo, las profesionales, o que han sido reclutadas a la fuerza y que van en los últimos meses de derrota en derrota. Hemos visto un cambio de estrategia en el ejército ruso. Se ha vuelto a bombardear Kiev, se han utilizado esos drones kamikazes. ¿A qué responde este cambio de estrategia y si les está funcionando? ¿Cómo lo ve usted? Sí, el cambio responde fundamentalmente a la frustración que sienten los halcones dentro de Rusia, los más nacionalistas, los que apoyan con más solidez la intervención militar, estaban frustrados por los fracasos y Putin no ha tenido más remedio que tomar un par de medidas que les satisfacen. Una es la movilización parcial y la otra el renovar los bombardeos a las ciudades, que no es realmente una renovación. En los primeros meses de la guerra, Putin, cuando bombardeaba las ciudades, aseguraba que no atacaba a los civiles, sino que atacaba a los blancos militares dentro de las ciudades. Ahora, que reconoce que lo que está atacando son las instalaciones de producción de energía que alimentan a las ciudades, eso es también técnicamente ya reconocido, una vez reconocido por Putin, un crimen de guerra. Resultado militar es prácticamente nulo. No es económico bombardear estas estaciones de generación de energía, el coste de los misiles es más caro que los daños que puedan producir y se reparan a los 2 o 3 días y tendría que volver a bombardearlas cada 2 o 3 días para mantener una situación crítica para la ciudadanía, no para el ejército ucraniano. Hay que recordar que las instalaciones del ejército ucraniano que puedan quedar en las ciudades normalmente tienen alimentación de emergencia con diésel y por lo tanto no se ven perjudicadas. Lo único que perjudica estos hechos es a la población civil y, insisto, no le van a dar ninguna ventaja en la guerra, pero sí le ayudarán a contener las presiones de sus halcones. Las tropas ucranianas están a punto de tomar Jersón. ¿Qué implicará eso en el transcurso de la guerra? Bueno, yo creo que la pérdida de Jersón, la evacuación de Jersón por parte de Rusia es algo que es inevitable, ¿eh? No puede sostener a las fuerzas que tiene desplegadas al otro lado del río Dnieper, que es un río grande y en el que todos los puentes están al alcance de la artillería ucraniana. Tarde o temprano tendrá que retirarse. Cambios a la situación de la guerra realmente implica poco, sí, implica una ventaja para el ejército ruso, disminuye la línea de frente, que es mucho más larga de la que puede defender, y todo lo que quedará de Gerson en poder de Rusia estará detrás del río Dnieper, con lo cual será mucho más fácil de defender. Pero aparte de eso, seguramente cuando finalice la conquista, el ejército ucraniano seguirá presionando en Zaporilla y seguirá presionando por lo menos en el norte, en Lugansk. ¿Es posible que se abra otro frente en el norte, con la frontera en Bielorrusia?
Bueno, en mi opinión no hay ninguna posibilidad y no es razonable militarmente hacerlo porque Rusia tiene un frente demasiado grande, tiene que reducir y está tratando de reducir el frente, no de aumentarlo. Un frente nuevo en Bielorrusia no favorecería nada a Rusia. El ejército bielorruso no cuenta, es un ejército como el propio ejército ruso, mal adiestrado, mal dotado de material y además la mayor parte de su munición ha sido llevada ya a Rusia para apoyar el esfuerzo de guerra rusa. Luego, no se puede creer en absoluto en la amenaza del ejército bielorruso en el norte. Bueno, lo cierto es que tenemos un serio problema porque parece que finalmente va a ser cierto que el señor Putin va a perder la guerra. Claro, hay que saber que Putin y la Unión Soviética tienen una capacidad militar y una capacidad atómica que ponen en peligro la paz del mundo. Sin embargo, lo más importante quizás fuera decir que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron una realidad a partir del momento en que frente a la organización del Tratado del Atlántico Norte, organización que se forma después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y se forma esa OTAN en 1949, ya para 1955 Rusia respondía con los países de Europa del Este que se convirtieron en sus satélites, conformando a través primero del Pacto de Varsovia una gran unidad para la defensa de los intereses soviéticos. El tema es que a partir del año 1989, cuando en el poder un amigo de Freddy que se llamaba Mikhail Gorbachev. Un traidor, Gorbachev, un traidor. Pensaba que era amigo suyo. No, no, amigo mío. Este hombre cedió a las presiones norteamericanas y vino con su política de perestroika y glasnost. Y lo que hizo fue destruir todo el sistema soviético. Toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra a partir de las acciones de traición de este señor. Entonces, yo no puedo ser amigo de una persona que traicionó a la historia. ¿Tú viste cómo murió? Murió solo, triste, rabundo, sin personalidad, siendo nadie. En Rusia, cuando un mandatario muere, se le hacen todos los honores. Y aquí murió sin pena ni gloria. Si usted me permite, por traidor. Nos quedan 5 minutos de programa que me gustaría que en democracia lo dividamos en 2.5 para cada uno. Ojalá, sí. Yo voy. Ojalá. O sea, tómale la palabra, ¿eh? 2.5 minutos para cada uno. Yo voy a hacerle a usted el siguiente juicio. Sí, diga. El tema es que usted no quiere admitir que el sistema comunista por sí solo, él se desmorona. Cuando a partir del año 1989 cae el muro de Berlín, Gorbachev, su amigo, decía yo, como usted me quitó la palabra, gobernaba la Unión Soviética. Pero Gorbachev fue un hombre de grandes luces, porque él se dio cuenta que el sistema comunista es represivo, limita las libertades públicas, impide el libre tránsito de las personas, controla la economía, controla el capital. Y él se dio cuenta que la prosperidad de China se estaba verificando gracias a la apertura que había hecho al primer factor que interviene en la producción de la riqueza, que es el capital. En ese momento entonces el señor Gorbachev comenzó a permitir la independencia de las llamadas repúblicas soviéticas, que eran 14, 15 junto a Rusia, y le va permitiendo a partir de ahí que, como ya se cayó el muro de Berlín, y al decir que se cayó, no es que se cayó, es que lo tumbaron las protestas de la Alemania oriental,
que no soportó más los niveles de pobreza y de miseria que el comunismo impone en el mundo donde quiera que está. Es que es vieja la historia, mi querido compadre Freddy, aunque usted no lo quiera admitir. Entonces, ese pacto de esa unidad de los países soviéticos se fue abajo el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachov entendió que era imparable esa disolución, porque los niveles de pobreza, de miseria y de limitación del comunismo habían hecho que las naciones que integraban ese pacto estuvieran enojadas. ¿Quién empuja después del año 91 a las naciones de Europa del Este a solicitar su ingreso en la OTAN? Nadie las empujó. Lo pidieron por sí solo, porque se dieron cuenta que el comunismo es un fracaso, que no funciona, y por vía de consecuencia aspiraron al capital. José, se le acabó el tiempo al compadre ya. Compadre, hay tres cosas que usted debe saber. Lo primero es que ese proceso que Gorbachov intentó hacer, lo hizo con tanta estupidez. Cuando muere el gran timonel, el camarada Mao Zedong, o Mao Zedong, cuando muere Mao, Deng Xiaoping empieza una política de reestructuración y de reforma en China que diseñó una ideología, una idea de convivencia entre el capitalismo y el socialismo, teniendo el control del Estado de los medios de producción y dándole a los obreros esa participación. Se permitió la propiedad privada de los medios de producción en algunos renglones específicos y China se convirtió en la factoría del mundo. Fue una China revolucionaria, pero China nunca ha transigido con sus principios socialistas y China ha tenido progreso, ha tenido bienestar, ha sacado más de 125 millones de la pobreza, porque viene Xi Jinping, después de Deng Xiaoping viene Xi Jinping, la época de Xi Jinping, que ahora ha sido reelecto por 5 años más y puede prolongarse el periodo, y entonces empieza una transformación de China. Pero eso lo hizo Vietnam y lo ha hecho Laos y lo ha hecho Camboya. Entonces, ¿y por qué Rusia no lo hace? Porque Rusia no fue capaz, con la estupidez con que actuó Gorbachov, hizo que todo colapsara, se derrumbara. Usted ha visto que usted es muy pro norteamericano. Los americanos quieren implosionar un edificio. Entonces le meten unos explosivos y ese edificio se cae solo, organizado, premeditado, planificado, y se cae ese edificio. ¿Y por qué usted me acusa que yo soy pro norteamericano? Usted es enfermo con los norteamericanos. No, yo soy pro occidental, pro occidental. Pro norteamericano. Entonces, lo que hay que decir es que en el caso de Ucrania, Vladimir Putin lo único que hizo fue impedir que la OTAN, que no tiene, como decía ahora, no tiene ninguna razón de ser ya la OTAN, que está fastidiando, es la unión de ejércitos de Europa al servicio limpiasaco y la mezuela de los Estados Unidos. Bueno, lo único que hace esa. Bien, nos enseña que el tiempo ha concluido. Pedimos entonces ya permiso para concluir este programa, diciendo como cada semana que Dios bendiga a cada mujer y a cada hombre nacido en esta tierra y que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Hasta la próxima semana. Amén.